Buenas noches, ¿cómo están? Es un placer poder tenerlos aquí con nosotros. Saludamos a toda nuestra comunidad de Cerebral Emotion internacional y nacional también, y a todos los que nos siguen por nuestros canales de Facebook, YouTube. En este momento vamos a dar inicio a nuestra charla de liderazgo. Para eso tenemos a un especialista. Él es Jorge Tello, él es psicólogo organizacional, especialista en desarrollo organizacional y cambio cultural, marca personal y empleabilidad. Es un terapeuta, psicoterapeuta también. Es muy bueno en todo esto que tiene que ver con el liderazgo, es un capo. Así que vamos a dar inicio en estos momentos a la charla. Te presento, Jorge, te escuchamos. Hola, muchas gracias por la presentación, gracias a todos. Ya me presentaron, mi nombre es Jorge Tello, tengo ya más de 10 años viendo todo el tema de psicología organizacional, cambio cultural, desarrollo personal, y dentro de este tiempo también he visto muchos temas de liderazgo, ¿no? Vamos a empezar con la charla. De alguna manera vamos a hablar de un liderazgo contemporáneo. Lo hemos tratado de ver en 5 niveles. Cada nivel tiene una particularidad. Eh, lo vamos a también tratar de hacer, si bien vamos a explicar cosas teóricas, lo vamos a llevar mucho a la realidad. Y esta charla va a ser más que todo vamos a tratar de realizarlo en tal forma de que ustedes puedan eh, reconocer conductas que son muy importantes a la hora del liderazgo, reconocer pensamientos que hemos tenido y que ya estamos trabajando o que recién nos vamos a dar cuenta, y esto nos va a ayudar un poco a primero identificarlo, que es lo más importante, y posterior a ello empezar a trabajarlo. Pero para eso tenemos que primero saber qué es un líder, ¿no? O qué es el liderazgo. Muchas veces cuando uno piensa o tiene en la cabeza a un líder, lo pone como una persona que nunca falla, que siempre tiene que, y empiezan ahí a salir todos nuestros juicios, ¿no? ¿Por qué? Porque es un líder, el líder no se puede equivocar. Y eso es bastante común en todo pensamiento, es algo que lo tenemos muy arraigado, pero lo que tenemos que empezar a ver es que el proceso de liderazgo, el liderazgo o el líder es un proceso, no es una posición, ¿no? Cuando nos centramos en que es una posición, creemos eh, que tiene ciertas características, que es todopoderoso, que no puede fallar, que siempre tiene que dar una buena impresión. Y no, el líder es un ser humano como todos nosotros, con virtudes, áreas de mejora, con temas personales, ¿no? Un líder, a veces he visto que en terapia me dicen, no, que soy el líder del área, yo soy un líder para mis alumnos, soy un líder para mi institución, y no, yo no puedo quebrarme, yo no puedo estar triste, y la verdad que no es así. En pandemia creo que de alguna manera algunas personas que eran muy líderes tuvieron que enfrentar nuevos retos, y fue para todos complicado. Pero ¿cuál es la función? Pero el líder sí tiene una función. ¿Cuál es la función del líder? La función del líder es básicamente es motivar, influir y desarrollar el talento en otras personas, ¿no? Eso es lo que hace el líder. Básicamente es una persona que motiva, que influye y desarrolla a las otras personas a que sean su mejor versión, ¿ya? Pero entonces me dicen a veces, ¿no? Pero si él no es un buen líder, ¿cómo está en esa posición? Lamentablemente a veces hay personas que por algún motivo les llegó esa posición y todavía no habían desarrollado ciertas habilidades para servir, pero ya están ahí. Lo que tiene que hacer este líder es desarrollar, por eso le decía que es un proceso. Eh, una de las cosas también más importantes y que uno siempre tiene que tener en cuenta cuando es un líder en cualquier ámbito que lo sea, es que, como yo decía, ¿no? Tiene que ayudar a las personas a alcanzar sus metas, tanto personales como grupales.
Hay instituciones que orientan más el liderazgo y priorizan las metas personales y después las grupales. Y hay otras que son más grupales y antes que, sin dejar de lado las personales, ¿no? También lo que hace el líder es con las personas que lo siguen, es generar cambio en aquellas personas, bajo bajo la percepción que tienen, que ven y que desean seguirlo y ser como él. También ellos facilitan el crecimiento de estas personas. Es responsabilidad del líder generar el ambiente para que esto pueda darse. Siempre que tenemos un grupo de personas que siguen a un líder, lo más importante es el equipo, ¿no? Si el equipo crece, si el equipo desarrolla, tiene logros, es gracias al equipo, netamente, pero a través de lo que el líder realiza. Hay algo que sí es cierto y que creo que es bastante importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? El líder tiene la capacidad de que puede conseguir todo, ¿sí? Con su equipo, pero también tiene toda la capacidad de perder todo desde el punto de vista de un de liderazgo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Como yo les decía, hay muchas personas que han llegado a una posición, no saben ser líderes, pero son líderes, o sea, están ejerciendo la posición de liderazgo y cuando lo están desarrollando, cuando están siendo líderes, toman de repente malas decisiones o decisiones no tan acertadas que hacen que la percepción que se tiene de líder se caiga, se venga abajo y simplemente queda como una persona que tiene poder. Entonces es muy importante que cuando nosotros empecemos a tener queremos empezar a desarrollar esta cultura de líder, desarrollar habilidades que me permitan ser un líder, es necesario entender ello, ¿no? Que con mis acciones puedo construir, puedo conseguir muchas cosas, pero a la vez también puedo perder muchas. Y perder, o sea, y acá lo anecdótico es que para conseguir algo, para conseguir un cambio, el líder se esfuerza mucho, el equipo se esfuerza mucho. Y puede tomar días, semanas, meses, años, pero para perder ese liderazgo lo puede hacer en un segundo, en un minuto. No necesita mucho tiempo. Entonces, tengamos en cuenta, como les decía, que el tema de liderazgo no necesariamente significa una posición. Vamos a utilizar un poco de teoría de John Maxwell. Él tiene un libro sobre liderazgo y vamos a ver cómo él las clasifica. Él dice que hay 5 niveles de liderazgo, cada una tiene una cierta característica, una cierta responsabilidad. Y ahí me interesa mucho que tengan este sentido, esta palabra, ¿no? Cuando ustedes desean mejorar y desarrollar sus temas de liderazgo, desarrollar su persona para poder llegar a ser líder de cabeza o líder propiamente jerárquicamente, acompañado de una posición, tiene que entender que asume responsabilidades. Y yo no quiero decir que pierde derechos, pero sí que de alguna manera las responsabilidades que tiene son mayores en cada vez que uno va avanzando, ¿no? Y esto a veces, si no hemos madurado de alguna manera estas habilidades, en algunas situaciones nos cuesta. Pero bueno, vamos con los 5 niveles que en principio son. El primer nivel es posición. El segundo nivel, permiso, producción, desarrollo de personas y cima. Esas son las 5. Se dice que, o lo que explica Maxwell es que no necesariamente para pasar al siguiente nivel tengo que haber desarrollado o completado todos los skills, todas las habilidades de la primer nivel. Pero sí es necesario que se vayan trabajando, ¿no? Que se tenga conciencia de que se van a ir trabajando poco a poco, ir subiendo en tema esas habilidades. La primera, que es la posición, es donde una de las características es que las personas te siguen porque tienen que hacerlo. Te pusieron como profesor, los alumnos te tienen que obedecer y seguir. Te pusieron el primer día, las primeras semanas, el primer mes,
te pusieron como jefe de área o coordinador del aula. O sea, cuando te dan una posición, asumes un liderazgo. Pero esta posición, lo que dicen en este nivel, es que las personas te hacen caso porque tienen que hacerlo, no les queda de otro. Y ese romanticismo dura un tiempo determinado. Y es ahí donde si no desarrollas no desarrollas el nivel para pasar al otro, las habilidades para pasar al otro nivel, es donde lo que yo les decía, ¿no? A veces hay unos líderes que se quedan en esa posición y no suben, no suben a otra posición, no avanzan de nivel y se complica el que las personas te puedan hacer caso, puedan obedecerte, puedan creer en lo que estás ofreciendo. Entonces eso es muy importante. El segundo nivel, la característica más principal es que las personas te siguen porque quieren hacerlo. O sea, porque es como que los has convencido y dicen, ok, queremos seguirte, qué más hay por acá? En el tema de producción, acá es un poco ya, hay más intimidad en esto. Vamos a desarrollar todas más adelante, una por una, pero acá quiero explicar netamente características principales, como un resumen bastante corto. Entonces, en el nivel de producción, las personas te siguen por lo que has hecho por la organización, o sea, no por ellos, sino por lo que ellos ven que tú estás logrando a nivel de organización. En el cuarto nivel, que es desarrollo de personas, aquí ya es donde las personas te siguen debido a que algo has hecho por ellas. No necesariamente directamente, sino también indirectamente, directamente o indirectamente. Entonces, es muy importante esto porque acá es un nivel mucho más de confianza, mucho más de lealtad, en donde ellos ya de alguna manera te sienten porque sienten y tienen hechos reales, en donde la percepción que tienen ya pasa a ser un poco más tangible. Y el último es un nivel bastante donde las personas empiezan a seguirte debido a quién eres o a qué representas. Básicamente este nivel, para alcanzarlo, ya estamos hablando no solamente de un grupo de personas, sino varios grupos. Por ejemplo, líderes de opinión, que de alguna manera hay personas que primero lo siguen porque tienen que seguirlo, pasan por, o sea, te sigo porque veo que quiero hacerlo, me está animando, paso por el tema de que, oye, estoy viendo que está mejorando esto y veo que ya estás impactando en mí, entonces, ok, ya sí. Entonces, eso hace que este nivel sea el más alto, eh, pero también es cierto que esto no es como que cuando tú vas subiendo de niveles, no significa que no puedas bajar. Volvamos un poco a la última parte aquí, donde decía, todo se puede conseguir y todo se puede perder. Entonces, todo lo puedes conseguir y todo lo puedes perder, ¿ya? También hay algo cierto, ¿ya? Que imaginemos que yo tenga dos trabajos. Entonces, en un trabajo, eh, yo ya estoy en el nivel de producción. Las personas me siguen por lo que yo estoy haciendo por la organización, por el área. Pero en el otro trabajo que tengo, estoy en un nivel de posición, porque recién me acaban de poner ahí, ¿no? Como coordinador, como jefe. Entonces, ¿puede pasar eso? Sí. Ya. También puede pasar que dentro del mismo grupo que estoy liderando, yo con algunas personas esté en un nivel de posición, un nivel de producción, un nivel de desarrollo, un nivel de permiso. ¿Ya? Por eso es que se hablaba de que el liderazgo es un proceso constante y no es una posición. Es cierto también que hay características personales que a veces, que un liderazgo no significa que le va a caer bien a todos. Un líder no necesariamente eso. Se puede llevar muy mal con la persona, pero a nivel profesional o a nivel de liderazgo, el líder tiene que tener las herramientas y desarrollar las herramientas para que las personas que lo están guiando puedan ir avanzando con él. Pero es cierto, el que tú desarrolles en un grupo un nivel de liderazgo 3, 4, 5, no significa que con otro grupo estés en la misma sintonía. Y es por eso que a veces ustedes vemos varios líderes en donde
Para mí no es un líder, para algunas personas sí es un líder, para otras personas más o menos. Entonces es muy importante entenderlo así. Y esto también se los comento porque cuando nosotros empezamos a tener y nos dan cierta responsabilidad y sabemos que somos líderes o queremos ir a desarrollar nuestras habilidades de liderazgo, hay un tema que mucha frustración suele pasar cuando en ocasiones tenemos estas situaciones en donde nos desesperamos porque queremos pasar al siguiente nivel, pero las personas no nos siguen, no nos hacen caso y nos seguimos frustrando y, y esa misma frustración hace que también posiblemente no puedas desarrollar tus habilidades. De ahí vamos a pasar a entender que para mí es muy importante esto, este tema de tipo de personas con las que a veces nos encontramos, eh, yo lo toco mucho cuando hago cambios culturales en las organizaciones o cuando tratamos temas de liderazgo o desarrollo organizacional, porque para mí es muy importante entender que, como le decía, ¿no? Yo puedo tener habilidades de liderazgo, pero yo interactúo con personas y voy a tener tres tipos de personas. La primera persona o el primer tipo de persona que puedo encontrar es una persona muy obstruccionista, el segundo individualista y el tercero colaborativo. Y ahí vamos, ¿no? O sea, vamos a explicar una por una. El obstruccionista, el que va a quejarse de todo, el que no deja trabajar, el que no contribuye ni con las metas grupales ni las metas individuales. O sea, prácticamente es muy desafiante con nosotros. Ustedes recordarán que a veces hemos encontrado personas de ese tipo. E inclusive nosotros, con personas que no seguimos o tenemos diferencias o de alguna manera no nos caen, por así decirlo, somos más obstruccionistas que con otros. El individualista es el que va a trabajar solo va a trabajar, no se involucra de manera directa, cumple con su horario, cumple con sus preocupaciones y sus metas individuales. Eso es como que ni te apoyo tanto, pero tampoco te dejo de apoyar porque, bueno, es como que el más individual, ¿no? El que va a cumplir. Y como tercero tenemos al colaborativo, el que pone las metas grupales antes que las individuales, el que colabora y trabaja más por producción que por un horario, o sea, está más enfocado a poder lograr el objetivo en común, ¿no? Esto también es bastante importante que podamos identificarlo, porque nosotros como personas, y por eso yo les decía, con algunas personas somos más obstruccionistas, en algunas situaciones somos más individualistas y en otras situaciones somos más colaborativos. Esto pasa porque simplemente somos seres humanos, hay situaciones, hay contextos en donde de alguna manera siempre estamos cambiando y somos constantes, pero lo ideal es que reconozcamos cuáles son las conductas obstruccionistas, cuáles son las conductas individualistas y cuáles son las conductas colaborativas. Teniendo eso claro, nosotros podemos en nuestro día a día reconocer esos y si estamos siendo muy individualistas, tratar de ir al lado más colaborativo. Si estamos siendo muy obstruccionistas, o sea, reconociendo y mejorando, ¿no? Eso también le pasa al líder, eso también nos pasa a las personas que seguimos a los líderes. El primer punto del primer nivel, el tema de la posición, en este nivel es el más inferior, es como que el más básico, ¿no? No es que sea insignificante, pero porque es el más importante en realidad, ¿ya? Es el primer paso que das para que tú puedas desarrollarte de una mejor manera, porque es la que te permite poder identificar ciertas conductas que necesitas desarrollar para pasar al siguiente nivel. Normalmente aquí es cuando alguien te pone una posición, te han asignado una posición, sea por el motivo que desea, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tenemos ante esto? Como te han asignado, esa es la principal como te asigna. No todos pueden estar de acuerdo con esa designación, pero tú te han nombrado, ¿no? Entonces, en esta posición, digamos que nadie apuesta, y esto hay que tenerlo en cuenta, si te han elegido por alguna razón, es importante que
tengamos en cuenta que nos han elegido por ciertas características que a nosotros no han visto en nosotros para que nosotros desarrollemos cierto liderazgo o cierta posición. Porque nadie apuesta, como lo pongo ahí, nadie apuesta por alguien para una posición de dirigir a otras personas si es que no se han visto algunas cosas positivas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ya? Cuando uno habla y cuando uno habla de liderazgo o desarrollar líderes, hay que tener muy en cuenta que el liderazgo te da poder, ¿sí? Y el poder alimenta al ego y el ego destruye el liderazgo. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo vamos viendo los niveles, pero es muy importante que lo tengan en cuenta. El poder puede ser muy ambicioso, hace que el ego crezca y nosotros tomemos algunas situaciones que vayan a desencadenar que no podamos ser unos buenos líderes, ¿no? Entonces, esta posición se basa en un potencial, en lo que puedes lograr, ¿ya? ¿Cómo se ven estas actitudes? En nuestras interacciones, en nuestra toma de decisiones, nuestros aciertos e inclusive en cómo manejamos los desaciertos, ¿ya? Porque uno se puede equivocar, pero la manera de cómo interactuamos o cómo tomamos ese desacierto que hemos tenido también es parte del liderazgo. Por eso les decía que no es que nosotros no nos podamos equivocar, todos nos podemos equivocar, pero hay que ver cómo aceptamos esa equivocación. También es importante que cuando te han elegido han visto algunas cosas en ti, como les estaba comentando. Y acá es bastante importante porque uno conoce a la persona en base a cómo ha actuado y la forma de actuar nos orienta a cómo, de alguna manera, procesa la información, cómo piensa, ¿no? Entonces, cuando ustedes, cuando nosotros, de alguna manera, estamos actuando, las otras personas empiezan a vernos y a evaluarnos, consciente o inconscientemente, a través de sus juicios de valor, de sus prejuicios, y de alguna manera es ahí donde la persona empieza a decir, ok, esta persona es más o menos así, y nos pasa a nosotros, cuando vemos a determinadas personas, vemos algunas conductas y empezamos a dar juicios de valor, ¿no? Esta posición, como yo les decía, es muy importante porque nos ayuda mucho a conocernos, y es muy importante eso, reconocer qué talentos tenemos y qué áreas de mejora debemos desarrollar. Aquí es muy importante, y acá yo siempre digo que tenemos que, de alguna manera, siempre con personas que sabemos que desean lo mejor para nosotros sin recibir algo a cambio, que les podamos hacer esas preguntas sobre características positivas que ven en nosotros, ¿no? ¿Y por qué hago hincapié a esto de consultar a algunas personas que cuando le hagamos una consulta ellos no ganen no ganen nada con darnos una respuesta falsa, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces muchas personas cuando tú consultas algo y saben que ellos pueden, si te dicen cosas positivas, van a ganar algo, no es muy sincero. Entonces sí, todos tenemos alguna persona que siempre nos dice las cosas como son, y acá es muy importante, y sé que es complicado a veces porque uno dice, a nadie le gusta preguntar y que nos digan cosas que nos pueden hacer daño, pero es muy importante en este puesto, y es muy importante que si tú quieres embarcarte en un desarrollo de liderazgo, esto lo tengas presente, porque es algo con lo que vas a trabajar. La herramienta más importante en un líder no es el grupo, no es la posición, es uno mismo. Uno mismo es la herramienta más importante. La segunda herramienta más importante es el espejo, ¿ya? Y cuando digo espejo no solamente es lo que refleja el espejo de la sala, del baño, del cuarto, sino esos comentarios de otras personas que me permiten verme, cosas que yo a veces no puedo ver porque, bueno, de alguna manera, si me comporto así es porque pienso que es la mejor manera. En desventajas, acá sí hay que verlo como ok, en este nivel hay ciertas cosas que necesitamos también entender para que nos permita poder desarrollar, ¿no? Entonces,
La primera es la más fuerte, lo pongo como el creer que con la posición no se tiene que hacer nada, ¿no? Como ya me nombraron líderes, ok, no tengo que mejorar nada, no tengo que hacer nada, y solamente tengo que dar órdenes y órdenes y órdenes, ¿no? Y ese es uno de los errores muy, muy cotidianos que se tiene, y por eso hablaba mucho del tema del ego, del tema del poder, ¿no? Porque cuando uno tiene poder, piensa que solamente tiene que mandar, ¿no? Y te hacen caso porque tú eres el jefe, el líder. Y no es así. Entonces, el creer que no tenemos que hacer nada es una desventaja y es algo con lo que tenemos que trabajar. También es necesario acción y movimiento. ¿Por qué? Y acción y movimiento me refiero no solamente a lo que tú puedas hacer, sino que tienes que empezar a trasladar a las personas de manera de percepción, de manera, volverlo intangible, tangible, de un lugar a un lugar mejor. Porque así las personas que de alguna manera te están siguiendo solamente o te han aceptado como líder porque te han puesto ahí, empiezan a verte como una persona en la que pueden confiar y en la que si ellos también se esfuerza, van a llegar a un mejor puerto, ¿no? Lo otro es no tomar en cuenta objetivos, metas, sueños de otras personas, ¿no? Es como que no, tenemos que llegar, tenemos que hacer esto y no me interesa lo que ustedes hagan. Es un error también característico, ¿no? Porque ahí lo que está primando nuevamente es que yo tengo que brillar, yo tengo que ser porque soy el líder y ustedes no. Y no, lo ideal en este nivel es que los que brillen son las personas, porque tú vas a llegar gracias a esas personas bajo tu liderazgo a un lugar mejor también, ¿no? El otro, como le decía, el abusar del poder, ¿no? Esto lo primero que genera cuando uno abusa de poder, pierde credibilidad. Y un líder que pierde credibilidad en realidad no llega a ningún lado y lo que va a empezar a tener es que no van a querer trabajar con uno, ¿no? Entonces esto también es muy importante, no abusar del poder. Y es un tema que hay que controlarlo y que hay que trabajarlo siempre. ¿Ya? Cuando uno va avanzando y va teniendo resultados positivos y va creciendo en la organización o como va avanzando, eh, es como que se va olvidando de que, o sea, va obteniendo más poder y como le decía, se va olvidando de que el poder te puede llevar a un lado de que el ego te crezca mucho y puedas abusar del poder, ¿no? Entonces, eh, estos líderes que de alguna manera abusan del poder, te podrás ir dando cuenta que nadie quiere trabajar con él y van siendo como que aislados, ¿no? Van siendo aislados y de alguna manera empiezan a dejar de ser líderes, ¿no? De repente podrás ser jefe, coordinador o alguien que tiene poder, pero hay mucha diferencia entre las cosas se hagan bajo coacción, bajo abusando de poder que con un liderazgo bien llevado, ¿no? Y muchas veces se pierde la oportunidad y no se explica y no entienden por qué es lo que ha pasado, ¿no? También es que si abusas del poder, los colaboradores, las personas con las que estás trabajando, las que estás guiando, van a rendir el mínimo, ¿no? O sea, no van a explotar su potencial y los que tienen un potencial así como tú y que tú los habías visualizado, van a retirarse. O sea, van a buscar un lugar donde les permita hacer un crecimiento también para ellos, ¿no? Donde se sientan cómodos y donde puedan tener una persona que los siga. Luego, lo otro es que normalmente cuando abusas de poder te quedas con las personas que no, de alguna manera, no han desarrollado y te quedas con el tipo de personalidad un poco más individualista y obstruccionista, ¿no? Entonces, como yo les digo a veces, los que están pendientes mucho del reloj, ¿no? De los que solamente van para cumplir y nada más, o no se esfuerzan nada. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Entender que la posición no te asegura un liderazgo netamente bueno.
¿Qué creencias tenemos que cambiar para avanzar? ¿No? Que las personas no importan, ¿no? Y que yo solamente tengo el poder. Eso te puede funcionar un cierto tiempo, eso no digo que no. Y te lo digo porque a veces hay situaciones en el contexto donde tú estás abusando de poder o no estás siendo un líder y las personas, porque tienen cierta necesidad, porque desean, necesitan de ello, están ahí, pero al final no es lo adecuado, porque eso es muy desgastante para todos, ¿no? Acá hay que entender que lo principal son las personas y que ellos son los que tienen el poder. Es así, las personas son los que tienen el poder y por eso para ti ellos son los más importantes, ¿no? Lo otro es que como líder debemos tener todas las respuestas. Eso es mentira, ¿no? O sea, eso no existe. Nos gustaría y siempre creemos que porque no damos una respuesta, ok, dejo de ser líder, me van a dejar de seguir, no me van a respetar y prefiero inventar o prefiero disgustarme o prefiero tomar otra actitud en vez de tomar una actitud positiva y aceptar que algo no sabemos, pero lo podemos entender juntos o lo podemos desarrollar juntos, ¿no? Y es por eso que le decía que a veces hay algunos desaciertos y no importa el desacierto. Lo que importa es cómo es que tú lo estás tomando, cuál es tu acción luego, cuáles son tus acciones posteriores a ese desacierto que has tenido, ¿no? Lo otro es que pienses que no vas a necesitar a nadie. Eso es falso, como le decía, lo más importante y una de las frases más usadas y algo que en vez como frase es tenerlo en la cabeza es como que siempre saber la opinión de todos, ¿sí? La opinión de todos es muy valiosa. Por más que creas que no vaya a aportar nada, el líder siempre tiene que tomar la opinión porque por algunos momentos es necesario escuchar a todos y poder decir, ok, porque también te da un indicador de cómo están las personas. De ahí vamos a pasar, una vez que nosotros, y antes de pasar, una vez que nosotros hayamos mejorado en estas creencias, es donde vamos a poder avanzar al siguiente nivel, ¿no? Donde entramos a un nivel 2, que es el nivel de permiso, ¿no? Acá, nuevamente, en este nivel todo cambia, es como que empezamos de cero, ¿ya? Porque, bueno, ya, las personas me están siguiendo, yo he desarrollado ciertas características, estoy aceptando que las personas son lo más importantes, pero ahora lo que viene es que las personas ya no cumplen órdenes automáticamente, ya no son unos robots, sino ya también se han cuestionado inclusive por qué te siguen, ¿no? Y en ese cuestionamiento, que a veces, muchas veces pasa desapercibido, eh, ya sienten que no es una obligación hacerlo, el seguirte, sino ya es un tema más de yo quiero seguirte, ¿no? Eh, Acá, cuando estás en esa posición y esta cercanía con estos colaboradores, ya tu liderazgo empieza a fluir más que todo por las relaciones interpersonales que desarrolles, ¿no? Te darás cuenta que al inicio de la relación no te seguían y no había una dinámica, no había un acercamiento, pero en esta tú te das cuenta que ya estás en el siguiente nivel cuando hay una relación interpersonal ya establecida, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso te demuestra que te han aceptado como su líder y las tensiones, inclusive de las problemáticas que se van a enfrentar o de los objetivos que se van a alcanzar, es menos tenso y es más agradable el poder trabajar. ¿Cuáles son las ventajas de este nivel, ¿no? En principio que como líder y como todos empiezan a sentir que ya no es un yo individual, ni tanto para el líder, ni tanto para los miembros del grupo, sino ya es un nosotros, ¿no? Y esto es importante entenderlo, porque de alguna manera la jerarquía que se tiene, porque tú eres líder y de alguna manera hay una jerarquía vertical, esto se vuelve una jerarquía más horizontal en donde todos somos iguales, ¿no? En donde toda opinión sirve y donde todos avanzamos. Pero sí es cierto que hay alguien que nos guía,
¿no? Aquí es mucho donde se relacionan mucho, se desarrollan mucho las relaciones, el respeto se gana a través de las mismas interacciones, los mismos aciertos, desaciertos. No tienes por qué usar el poder. Creo que aquí es donde la confianza empieza a dar frutos. eh, y cuando tú empiezas a mejorar, se ve. O sea, las personas que te siguen ven los resultados inmediatamente. Algunos, por ejemplo, se pueden extrañar, pero esa extrañeza inclusive es buena, ¿no? Porque de alguna manera se está mostrando que la persona que es líder está mejorando en una situación y este cambio que está dando es porque es constante, ¿no? Eh, en lo segundo, en la siguiente parte, que hablamos de las desventajas, ¿no? Es que como líder tienes que doblegar, como digo, esfuerzos, ¿no? Porque construir la confianza en personas que se tienen que seguir, porque solamente tienen que seguir, hay un esfuerzo espiritual, mental y físico en algunos casos, en donde tú tienes que poder entender a la persona, ver sus metas, ver el contexto en cómo está esa persona, cómo está tomando sus decisiones, para ayudarlas a mejorar, porque se entiende que tú como líder estás en una posición superior en el tema de desarrollo. Y lo que tienes que lograr es que él también se pueda volver líder. Acá confundimos mucho ya el tema de tengo que caerle bien, tengo que generar confianza, me han dicho que tengo que hacer mayores interacciones y él es más importante y empiezo a ser muy complaciente, ¿no? Entonces quiero empezar a hacer, que como no quiero pelearme y no me gustan los conflictos, empiezo a que todos sean felices, ¿no? Y eso lo que genera es que el abuso de poder ya no es tuyo, sino de las personas, porque empiezan a ver que pueden abusar de ese poder. Y eso no es confianza. ¿Sí? Eso no es, eso es ser complaciente con algunas personas y hacer que de alguna manera eso pueda jugarte en contra. ¿Por qué? Porque digamos que empiezan a ser más complacientes con algunas de esas personas y las otras personas que ven esas conductas dicen, oye, entonces yo para qué me esfuerzo si la otra persona tampoco se esfuerza, entonces yo no, y se pierde, ¿no? Entonces hay que ser muy cautos en este tema, más que todo, o sea, es mejor enfrentar un conflicto con confianza que evitar un conflicto por ser complaciente, ¿sí? Lo otro es que también genera mucha frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque sabes que para generar una relación de confianza con alguna persona no es de un día para otro, no es solamente decirle confío en ti y listo, mañana, no. Es un tema que es ir trabajando poco a poco. Y el desgaste y el esfuerzo que uno tiene que poner es que tú como líder tienes X personas y cada persona es distinta. Y con cada persona tú tienes que realizar una habilidad. Con algunas vas a estar en una posición mayor, en una posición menor, vas a tener más confianza. Y ahí es donde el líder empieza a tener este esfuerzo y no ver los resultados y empieza a frustrarse y eso es dañino no solamente para él, sino también para el grupo, ¿no? Porque tampoco puedes forzar algo que simplemente no se va a dar en un corto plazo. Eh, Como yo le decía, ¿no? A veces puedes encontrarte con personas que se aprovechan de la confianza. Y acá es muy importante volver lo que yo mencionaba antes en el nivel 1, ¿no? Identificar estos tres tipos de personas. Porque con algunos te vas a tener que sí, obviamente, tu liderazgo te va a poder reconocer, vas a tener que enfrentar ciertas situaciones, con el obstruccionista, con el individualista y con el colaborativo. Eh, es muy probable que ellos puedan abusar de esa confianza y como le decía, nosotros tenemos que ser muy cautos y no ser complacientes. En ocasiones, por ejemplo, uno puede dar confianza y si tú tienes una persona que siempre llega tarde, ¿no? Y se esfuerza, pero llega tarde por algún motivo, tú tienes que enfrentar esa situación.
sentarte con él, ver por qué llega tarde, analizar el contexto y ver si ese contexto amerita que esté llegando tarde o esa conducta y ver cómo puede mejorar, porque de alguna manera tiene que mejorar. Y también puedes ver a otra persona que netamente, como tú le has dado confianza, llega tarde, ¿no? Y de alguna manera abusa, y tú por a veces no querer enfrentar esa situación, se lo dejas pasar, hablas con él, pero suave, ¿no? No enfrentas la situación, porque ser liderazgo no significa no respetar normas o políticas de convivencia dentro del grupo. Eso es otra cosa, ¿no? Por eso es que de alguna manera uno como líder tiene que guiar a su equipo a cómo él lidera esta situación, cómo le gustaría trabajar en este ambiente. ¿Cómo alcanzamos cómo alcanzamos el máximo potencial en esto? En principio con la autoconciencia, ¿no? Y acá es muy importante donde empezamos a reforzar mucho nuestra propia imagen, ¿no? La aceptación y acá en la aceptación de que habrán cosas que definitivamente debemos cambiar y diferentes situaciones que tenemos que cambiar. Por ejemplo, en el nivel 1, las problemáticas que se pueden tener se resuelven de alguna manera con el poder de la posición. Pero en la segunda nivel, en donde tú ya has alcanzado una interacción, ya no lo puedes resolver de esa manera. Y ya lo tienes que desarrollar con otras habilidades, con mayor interacción. Y ahí es donde uno dice, ok, tengo que desarrollar algunas cosas porque no me gustan los conflictos. Bueno, vas a tener conflictos toda la vida y vas a tener que empezar a trabajar en eso, ¿no? No hay que engañarnos, porque si nos engañamos y creemos que no necesitamos mejorar o no necesitamos atacar esos problemas, de alguna manera no nos van a dejar avanzar, ¿no? Sé que, como le decía, las problemáticas se incomodan, pero normalmente una situación siempre tiene que llegar a una resolución en donde ambas partes queden satisfechos o por lo menos ambas partes o la problemática se resuelve de la mejor manera posible sin incomodar tanto. Pero muchas veces nosotros, por no hablar con esa persona porque me genera ansiedad y digo, no, mejor lo dejo pasar porque si no me voy a poner ansioso, me voy a poner así, no quiero que me vean así. Y es como que tienes que trabajar en ti mismo, ¿no? Y por eso es que uno tiene que ser muy responsable de sí mismo, porque acá ya los líderes, como decíamos, no te siguen por la posición, te siguen porque, ok, he aceptado, entonces, bueno, te exijo más como líder, ¿no? Que es tácitamente, en realidad, esto, ¿no? O sea, no te lo dicen, pero lo piensan, inconsciente o conscientemente. Luego es que tenés que orientar este liderazgo hacia las personas, ¿no? Una cosa es manipular y otra cosa es motivar. Tú, cuando eres líder y quieres motivar, tienes que ser muy, muy transparente. Si tú no eres transparente y la persona se va a dar cuenta o la situación va a llevarlo a eso, es una línea en donde, si la cruzas, o sea, pierdes mucho valor como persona, como profesional, como líder, ¿no? Entonces tienes que ser muy cauto en ese tema, tienes que ser muy estratega, y el ser estratégico no significa ser manipulador, ¿sí? Hay que ser muy, muy, muy fino cuando uno va a enfrentar una situación o quiere motivar a algunas personas, ¿ya? Lo más importante que tiene el líder es la palabra, ¿ya? Es su palabra, o sea, es lo que significa lo que él dice, si hace valer su palabra, cómo actúa también en un momento de crisis. Por eso y lo repito constantemente, ¿no? Cómo tú actúas después del desacierto o en momento de crisis es donde valoran mucho el cómo tú has enfrentado esa situación, ¿no? Lo otro es, si hay desaciertos por parte del equipo, también hay que comunicarlos de la manera más sincera y de manera más franca. Muchas veces nosotros pensamos que cuando alguien se equivoca hay que lapidarlo, tirarle piedras, hacerlo añico para que él sepa que se equivocó y porque no me hizo caso yo tenía la razón.
y no me hizo caso y bueno, ahora va a aprender a golpe. Y no es así, ¿no? Tengamos en cuenta que también las personas que nos siguen quieren demostrar y posiblemente hay cosas que no ha trabajado y que tiene que ir mejorando. Entonces, lo mejor que le puede pasar a esa persona es que tú seas esa persona sincera y franca en donde estás queriendo sacar lo mejor de ellos sin obtener algo a cambio, escondido, ¿no? Y como le decía, el bien común debe de primar por el individual, ¿no? O sea, acá sí es bastante importante que eso se deje bastante, que se siga reforzando. Eh, no basta tener un equipo a cargo, tienes que conectar con ellos, saber cuáles son de alguna manera sus metas personales, cómo tú vas a ayudarlos a desarrollar esas metas personales, cómo tú vas a ayudarlos a desarrollar sus habilidades y por ende tú tienes que empezar a reconocer esas conductas que te van a decir, que esta persona es un poco más proactiva, esta persona le falta desarrollar cierta comunicación, pero todo en base a lo que estás viendo conductualmente de manera bastante objetiva. Eh, Tienes que sacarlos de sus zonas de confort y sacarlo de su zona de confort es lo más agradable para una persona, no en el momento, sino post zona de confort, cuando vuelve a entrar en una zona de confort, ¿no? Y cuando una persona guía a otra y la persona tiene que salir de su zona de confort, pero acompañado, es muy provechoso, ¿no? ¿Por qué? Porque ganan ambos, ¿no? Uno como líder y uno como persona, y cuando ve que ha salido y ha enfrentado y ha logrado una nueva solución, empieza a reforzar lo que veníamos acá, la autoaceptación, la autoestima, y eso hace que poco a poco vaya desarrollando, vaya yendo por objetivos o desafíos más complicados. Ahora pasamos al tema del nivel de producción. En este nivel ya las cosas empiezan a suceder de manera ya más fluida. El líder acá está mucho más involucrado con el equipo. Eh, es como que el grupo y los de afuera que no están dentro del grupo ven que ya están con la personalidad, o como se le dice, es como que se ve la mano del líder, ¿no? Se ve que las habilidades por las que te escogieron empiezan a verse desde afuera. Inclusive desde otras áreas se puede ver, ¿no? Que la persona que los está llevando, por más que los resultados sean gracias a las personas con las que estás trabajando ese tema, se ve. Esto lo puedes ver en alumnos de colegio, de academia, en universidades, en proyectos que se usan, en instituciones educativas, en proyectos deportivos, que se ven que se ve que hay una mano detrás, ¿no? Y este reconocimiento es bastante importante. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Aquí se está comprometido con la organización a un nivel mucho más individual y del equipo. O sea, las personas ya dicen, ok, yo tengo que colaborar con esto, ¿no? Todos están produciendo, ¿no? Y cuando eso pasa, y por eso es muy importante la percepción que se tiene de otros grupos, van a querer sumarse a este grupo, van a empezar a reconocer a este líder y esto atrae a todos los que se sientan que puede dar más, pero que su ambiente no los permita. Se acuerdan que en el nivel 1 hablábamos de que habían personas que querían dar más, pero como no veían que iban a desarrollar, dejaban solo al líder y se iban, ¿no? Esas personas en este nivel son las que salen de esos grupos que no ven que van a desarrollar y se vienen hacia este nuevo grupo, hacia abajo de este liderazgo, porque ven que así van a poder desarrollar ello. ¿Cuáles son las ventajas en este nivel, ¿no? En este nivel ahora sí la credibilidad del liderazgo depende básicamente de uno mismo, ya no de la posición, como en el nivel 1, ¿no? O sea, ya te ven a ti como líder, ya acá no está la posición y por eso en ocasiones ustedes pueden ver ciertas personas que no son jefes, no tienen una posición jerárquica, pero tienen mucho poder a nivel de liderazgo.
Y la gente lo sigue porque cree en este líder. ¿Por qué? Porque no ha tenido la posición, ha generado empatía, ha generado confianza, ha hecho cosas por los demás, ¿no? Ha ayudado a otros, ha ayudado a que se desarrollen los proyectos, y esto hace que tenga mucha credibilidad, ¿no? Entonces, acá nuevamente vamos a tener dos clases de personas que de alguna manera producen resultados, llegan al objetivo, y otros que simplemente dan excusas, justificaciones, porque no pueden alcanzar los resultados, ¿no? Y eso también puede pasar, ¿no? Acá el tema está en que tú tienes que, como líder, liderar esto. O sea, la clave es con el ejemplo, ¿no? Te va a ayudar mucho el ejemplo que tú tengas, que tú desarrolles, como lo vean, si lo acompañas mucho de un feedback, de una retroalimentación que les das a todos, bajo críticas que son constructivas. No utilizar las que no son constructivas, ¿ya? Por más que uno a veces desee, por este tema que le decía de abusar, tengo poder, puedo golpear y popar, y no. Eso es muy importante. Lo otro es que siempre tenemos que estar en constante comunicación sobre las metas que se van a alcanzar, los objetivos, y más aún cuando el ambiente y esas metas o ese contexto es muy cambiante. Hay organizaciones que cambian mucho, y el líder lo que tiene que hacer es eh, poder llevar a su equipo y bajar toda la información y llevarlos a una nueva situación, a un nuevo contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque eso va a permitir mucho que las personas se sientan, ok, puede haber cambiado la situación, puede haber cambiado esto, pero que no cambie en esta vida, ¿no? Lo que nos pasó hace 2 años, ¿no? De un día para otro nos encerraron y cambió toda nuestra vida, ¿no? O sea, pasa también a las organizaciones. Hay un proyecto que está juntando, no, ya no, se canceló, ya no va, y ahora ¿cómo hacemos, no? Tiene que comunicarlo, tiene que haber esa comunicación, tiene que haber esa transparencia. Entonces, en este nivel se habla mucho de la credibilidad del líder ya como líder, no como líder propiamente dicho, y no de la posición. ¿Cuál es la desventaja? Es que a mayor liderazgo, mayor responsabilidad. Y con mayor responsabilidad, la carga, el estrés, es como que es bastante fuerte, ¿no? Y como yo siempre les hablo desde un principio, ¿no? El tener liderazgo, muchos lo confundimos como que tengo poder. Y es cierto, tienes un poder. O sea, eso no lo podemos negar. Hay un poder, ¿sí? Pero más que un poder, porque si tú lo empiezas a tomar como un poder, de alguna manera va a ser lo que destruya el liderazgo que estás construyendo. Porque el líder no actúa bajo poder, sino bajo influencia, bajo interacciones, bajo confianza, bajo esas interacciones, ¿no? Entonces, el que tú tengas más poder, en realidad es lo que tú tienes es mayor responsabilidad. A veces me pasa con algunos líderes, algunas personas con las que trabajamos, ¿no? Lo suben de posición, lo van subiendo de posición, y piensan que el poder, ya con este poder pueden hacer todo lo que quieran. Y se comportan así, se comportan tal. Las personas que tienen debajo pierden, o sea, lo ven y dicen, oye, o sea, yo estoy viendo que esto no es un líder y es un abuso de poder, por más que no sea un abuso tangible con la persona, sino, por ejemplo, que deja de venir, porque como ya es un líder, ya deja de venir, deja de participar en reuniones, o cosas por el estilo, que de alguna manera es como que no es un premio, tampoco es un castigo, es una responsabilidad que tienes, ¿sí? Y lo otro es que esta responsabilidad es la confirmación de la confianza que te dieron al principio. Entonces, y por eso es muy interesante, y muy interesante verlo de esa manera, ¿no? Cómo ese poder va creciendo y se va transformando y se va consolidando, ¿no? Y por eso es que es muy importante que uno trabaje en la autoestima que uno tiene. Y por eso el tema de autoconocerte, autoaceptarte, trabajar en eso, ganar confianza y poder tenerlo claro.
¿no? Porque es la confirmación de lo que se había proyectado. Y van a creer más en tu gestión, en lo que estás realizando. Muchas veces uno peca y confunde la confianza que se le otorga eh, y abusa de ese poder, no solamente con el personal que se tiene a cargo, como los subordinados, como el grupo que te sigue, sino también con los que te dieron ese poder, ¿no? Y es bastante complicado, a veces hay situaciones en donde tú quisieras usar ese poder, pero no puedes. Lamentablemente, si lo utilizas, puedes ganar la pelea, la batalla, que te hagan caso, ¿no? Pero, ¿a qué costo? En el corto plazo lo ganaste, pero a largo plazo, esa decisión, ese abuso de poder, o ese utilizar, golpear, como se dice en la mesa, hace que al final la mesa se vaya a romper, ¿no? O te quedes solo en la mesa. Básicamente es eso. ¿Qué creencias debemos de cambiar en esto, ¿no? Acá hay mucho trabajo de que esto sí realmente tenemos que recordar que depende mucho de nosotros, ¿sí? Tienes que ver mucho que la visión que tú estás teniendo sea eh, una visión real de lo que va a ser tu forma de liderazgo, porque tiene que estar muy acorde con en la institución que lo estás llevando, en el proyecto que tienes, tiene que estar muy de la mano. Porque si tú tienes una visión muy distinta a lo que se quiere como objetivo para este grupo, no vas a contribuir con nada. Lo mismo va a pasar si no estás alineado, como decía, no alineado, sino de alguna manera, si es que tu metodología y tus objetivos no van a ayudar de manera individual a los subordinados que tengas, a las personas con las que estás trabajando. Es muy importante seguir trabajando. Muchas veces seguir trabajando en nosotros mismos, muchas veces pensamos que llegamos a un determinado nivel jerárquico en una organización, nos han dado cierto poder y dijimos, bueno, ya lo logramos, ya no tenemos que seguir trabajando en nosotros y bueno, ya estoy, ya soy el jefe y ya estamos acá. Y es algo que, como yo decía, el liderazgo es un proceso constante, ¿no? Y acá también, como le decía, es evaluar las decisiones que hemos tomado. A veces tomamos decisiones acertadas o desacertadas, pero sean acertadas o desaciertos, debemos de evaluar esas decisiones, si es que contribuyó con todos a nivel grupal o no. Y con todos los demás, permitir un feedback, una retroalimentación de todos los demás de cómo te ven, de tus decisiones y también entregar una retroalimentación a todas las personas de una manera franca y sencilla, ¿no? Entonces, aquí básicamente es tener claro la responsabilidad que tenemos y que tenemos que seguir trabajando en nosotros mismos. Acá no solamente es trabajar, sino también si bien es desarrollar los objetivos del proyecto, de la organización, del área que manejamos, también es muy importante que debemos, de alguna manera, tener la capacidad de alinear esos objetivos que queremos a nivel grupal con los objetivos que las personas van a desarrollar, que les va a ayudar mucho, ¿no? Porque esto les va a ayudar a ellos también a desarrollar este tema de liderazgo, porque el mayor logro de un líder es tener líderes, haber formado líderes, ¿no? Y ahí lo pongo, ¿no? Debes valorar las personas, desarrollarlas, desafiarlas, y eso desafiarlas no es lo mi concepto de desafiarlas a que ellos puedan enfrentar mayores retos que los ayude a crecer, ¿no? Como decía, el desarrollar personas es el mayor éxito del líder al final. De ahí entramos a este tema del desarrollo de las personas. En este punto, lo que tenemos que desarrollar ya son las personas.
Como decía, no solamente se fija en la producción, sino está más enfocada en las personas. Aquí nosotros, de alguna manera, la producción ya se está dando, ya se está haciendo automática, ya se están logrando los objetivos, ya se están llegando a las metas. Y acá donde tú te centras, en este nivel de desarrollo de personas, es en ello, en cómo nosotros podemos hacer que el liderazgo se extienda y los envuelva a ellos. En esta etapa la creatividad es muy importante, donde tienes que, y por eso decía desafiarlas en el anterior, donde tienes que de alguna manera desarrollar esa creatividad en ellos, porque va a ayudar a que ellos puedan obtener nuevas rutas para llegar a un objetivo, ser mayor innovadores, y esto se va a ir dando porque así como tú estás desarrollándote a nivel personal, creciendo profesionalmente, trabajando en tus áreas de mejora, ellas también vienen acompañadas. Entonces, aquí, sea cual sea el rubro, en este módulo, en este nivel, perdón, es donde tú tienes que apostar mucho por la creatividad. Y la creatividad no es, hemos aprendido que la creatividad es algo de publicidad, algo de marketing, algo de idea novedosa, sí, pero también a obtener, encontrar soluciones mucho más, encontrar soluciones que hagan que el esfuerzo sea menor, que sean mucho más ágiles y que de alguna manera se centre bastante en las personas. ¿Cuáles son las ventajas, no? Aquí, la ventaja es que acá tú ya tienes mayor interacción, empiezas a ayudarlos de manera más individual, ¿no? Vas a poder visualizar, y ellos también, y el exterior también, que tienes mucha influencia e impacto en otras personas a través de ellos, ¿sí? O sea, ya no solamente en ellos, sino ellos también están ayudando a otras personas, o están siendo líderes, o están siendo ejemplos, en donde de alguna manera ya se ve, como decíamos, ¿no? Tu mano de liderazgo ahí. Tenemos que centrarnos mucho más en las posiciones, en las personas, ¿no? Empezar a ver el potencial individual más que un título, que una posición, que si tiene mayor edad, menor edad, si tiene mayor experiencia u otro, no. Es empezar a ver el potencial individual, habilidades en otras personas que nos permitan, que te permitan a ti poder tener una mejor visión y poder ayudarlos a que cuando ellos sigan empezando el camino a ser líderes, poder ayudarlos a que sean más responsables de ellos mismos, ¿no? Aquí tú ya empiezas, como tú ya has identificado a algunas personas del grupo que manejas, dices, ok, ya puedo confiar en tal persona, y tienes que darle parte de esa responsabilidad o ese poder que otros lo ven. Otras personas lo ven como poder porque si tú designas a una persona que se va a encargar de un subgrupo, de alguna manera las otras personas dicen, ok, lo primero que ven es, tiene poder, ¿no? ¿Por qué no me han dado ese poder a mí? Pero bueno, se lo han dado a esa persona. Pero en realidad lo que estás dando, como siempre hablamos, es una responsabilidad. Esto te ayuda a ti a compartir la carga. Aquí ya empezamos un poco el esfuerzo que habías hecho en el segundo y en el tercer nivel, empieza a transformarse como un tema más de comparto la carga, pero ya no es un esfuerzo, se convierte en mayores responsabilidades. Al final sigue siendo tú responsable como líder, pero te liberas para poder generar más cosas, involucrar mayores estrategias, o sea, hacer un tema más de gestión en ese sentido, en lo que te ha tocado. ¿Sí? Y hablo tema de gestión porque muchas veces el líder no quiere renunciar al tema operativo. ¿Y qué es el tema operativo? El no soltar, el no dar confianza y encargarme yo porque nadie lo va a hacer mejor que yo. Aparte yo soy el líder. Estás hablando al uso de poder, el ego, ¿no? Que no te permite tomar las decisiones.
Entonces, por eso es que aquí en este módulo la ventaja es que te permite eso. Ya tienes una conexión con algunas personas, liberarte un poco de la carga y hacer un poco más de gestión. Las ventajas, y acá como dice, ¿no? El ego. Pensamos en nosotros mismos, en lo que ganamos, en lo que perdemos, antes que el resto. Y eso es un tema de inseguridad. Es un tema de inseguridad propiamente de nosotros, también de controlar todo, de no querer dar confianza a los demás, porque pensamos que un error de ellos nos va a llevar a dejar mal a nosotros, ¿no? Hacer uno mismo el trabajo y no, el no ser gestor y ser netamente operativo y no desarrollar lo que un líder debe de empezar a desarrollar, que es una mentalidad a largo plazo, ¿no? Porque el hecho de que tú quieras seguir haciendo cosas operativas, quieras controlar todo, tengas inseguridad en ti mismo, no confíes en los demás, y tú dices, no, yo tengo que hacer este trabajo porque nadie más lo va a hacer, es resolver el problema inmediato, que se va a resolver, pero a corto plazo, pero a largo plazo no se va a desarrollar y no se van a lograr los objetivos, ¿no? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Acá, para alcanzar aquí este nivel al máximo, desarrollarlo al máximo, es que tú como líder ya has desarrollado ciertas cosas en ti, has reconocido conductas, ya tienes un estilo de liderazgo marcado, ya tienes personas que te siguen, ya tienes un reconocimiento por el grupo, ya tienes un reconocimiento por las demás personas, y aquí tú lo que tienes que empezar a ver es encontrar esas personas, ¿no? Hacer una selección en donde, ¿sabes qué? Yo como ya necesito a algunas personas y tengo que empezar a ver qué talento tienen las personas, qué tanta química tengo con esta persona, cuánta confianza me da esta persona, ¿no? Entonces, ¿tú qué es lo que empiezas a ver? Empiezas a ver cómo manejar el estrés, cuál es el talento de esta persona, cómo es su forma de pensar, cuál es la actitud que toma ante situaciones determinadas, ¿no? Y esto a ti te permite empezar a armar equipos, ¿no? Aquí ya estás en un tema más elevado de liderazgo, donde a ti te permite, ya cuando tú quieras trabajar con algunas personas, dices, ok, con esa persona porque hay química, me inspira confianza y hay talento que yo desde mi liderazgo puedo potenciar, ¿no? Perdón. También hay que ser muy honestos y ver que no te puedes quedar con todas las estrellas de un equipo y tienes que reconocer y decir, ¿sabes qué? Esta persona, si bien en una situación me ayudaba mucho o ayudaba mucho al grupo, en esta otra creo que va a potenciar más sus habilidades en otras posiciones, porque yo ya no puedo. Y va a pasar, ¿no? Pasa mucho en el ámbito organizacional y tengo que reconocer. A veces ahí nosotros, como líderes, tenemos una disyuntiva, ¿no? Porque nadie quiere soltar jugadores estrellas. Y por eso decía, hay que ser bastante franco cuando haces el feedback. Entonces, si ya no puedes ofrecerle algo y ya ves que esta persona necesita mayores retos, mayores desarrollos, hay que ser lo más honesto. A veces tenemos el error de no motivar, sino manipular las situaciones para que esto se quede y ahí estamos poniendo nuestras metas individuales primero o de alguna manera muy a corto plazo, ¿no? Aquí te permite ya tú modelar a otras personas, de alguna manera el estilo de liderazgo que tú tienes, otra persona lo va a adquirir con su toque personal, pero lo va a tener. Acá hay mucho en trabajar en donde tú tienes que ser muy auténtico, ¿sí? La autenticidad es lo principal. Un líder que no es auténtico deja de ser líder. Siempre tiene que tener una vocación de servicio, una pasión por lo que está haciendo, querer que su trabajo sea excelente, sin pecar de ser obsesionado, pero que sea que no solamente hacer las cosas, sino hacerlas bien,
¿no? Y tener muy claro el éxito, ¿no? O sea, el querer lograr cosas. De ahí lo que tienes que desarrollar es mucho el tema de... acá tú modelas a las personas, al equipo, tú lo desarrollas de esta manera, ¿no? Y son unos pasos que tienes que desarrollar en donde es primero yo lo hago, ¿no? Luego es yo lo hago y tú observa cómo lo hago, ¿no? Luego es, ok, te voy a dar confianza, hazlo y yo te observo, eh, y voy a ver si es que de alguna manera te doy una retroalimentación, ¿no? Y luego es, lo hace y hay otra persona que de alguna manera está mirando eso que está realizando para que se lo esté enseñando. Es como que va a ir escalonado. Tú ya ahí sales de esa jugada en el último, en la última situación en donde le permites que él lo haga y otra persona pueda empezar a verlo. Es como un círculo, ¿no? En este punto es yo lo hago, luego es lo hago y él observa, luego es él lo hace y yo observo, doy retroalimentaciones, y luego es lo hace, y alguien más está presente, ¿no? Entonces, sí es como un círculo, él se vuelve como tú un líder, mini líder, ¿no? Con otra persona. Eso es lo que uno tiene que desarrollar. Es muy importante también ver esos detalles, qué es lo que se requiere en estas situaciones. El líder tiene que tener claro muy claro el tema de la percepción y ver esos detalles, no solamente de la interacción que tiene con su equipo, sino cómo interactúa el propio equipo y cómo son esos detalles en el contexto en donde está participando el equipo. Eh, en, este, en este caso, una de las características principales es que el líder lo que tiene que desarrollar son líderes, no seguidores, ¿no? Son líderes que van a contribuirle a él a ser mejor líderes y formar otros líderes, ¿no? Es por eso que decía, tienes mayor responsabilidad, empiezas a desarrollar mayor gestión y hay otras personas que empiezan a ser mini líderes o líderes y empiezan a hacer esas cosas operativas que tú no hacías, pero no por una obligación, sino porque es parte de su desarrollo, ¿no? Y acá el tema de desarrollar líderes, para ti, si bien es una estrategia para que tú puedas seguir avanzando y todo se vaya desarrollando, también es un compromiso que tienes que hacer y asumir con las responsabilidades de cuando uno asume un compromiso, ¿no? Cuando uno asume una responsabilidad, un compromiso, hay cosas positivas y negativas y tienes que tomar acción en ambas, es lo mismo, ¿no? ¿Cómo se genera una cultura de liderazgo? Básicamente definiendo cómo tú quieres que esto se desarrolle, enseñando, practicando con el ejemplo, preparando y recompensando. Recompensando no significa netamente dar un bono, dar un dinero, no, o algo tangible. La mayor recompensa que tiene una persona que está liderando es recompensarlo con responsabilidades. Ahí volvemos al primer nivel donde a ti te dieron una responsabilidad. Te nombraron jefe, te nombraron líder, porque de alguna manera pasó todo ese proceso, ¿no? Entonces, eso es bastante importante cómo definir la cultura de liderazgo que tú deseas, cómo enseñarla, impartirla y cómo practicarla. Y de ahí preparar a todos y, bueno, recomenzarla como ayer estamos conversando. El último nivel es un nivel, yo diría que no es inmediato, es un poco más trascendental. No todas las personas lo logramos,
algunas personas lo llegan y, como yo decía, puedes llegar y luego bajar al nivel más inferior. Pero en este sentido, acá ya te siguen básicamente por lo que eres y lo que representas en una comunidad, en una situación. Eh, y ahí podremos, o sea, no quiero tocar ejemplos, pero los líderes de opinión, de alguna manera, los líderes que nosotros reconocemos y son personas que trascienden de sociedades, de países, de culturas, que son de alguna manera ciertos líderes, no para todos, obviamente, pero sí para una población mayor a lo normal, ¿no? Estos siempre se destacan por los demás, ¿no? Eh, y el éxito de ellos te permite siempre, de alguna manera, te lleva hacia otros lugares. O sea, sabes que de todas maneras, estas personas, cuando tú interactúas con ellos, vas a ir a un lugar, ¿no? Este es el nivel más alto en una organización confía, y él tiene toda la obligación y es un éxito para muchas personas y todos en la organización, o la gran mayoría, lo respetan como tal, ¿no? Tanto así que esto puede trascender fuera de la organización, industria, o el rubro, o el sector, como le decía, trasciende su liderazgo, ¿no? Y para esto, para llegar a ese nivel, una persona, en principio, no solamente debió haber ayudado a algunas personas, sino debió haber hecho llegar a otros líderes, llevó a esas personas a convertirse en unos líderes, ¿no? Donde ha contribuido a desarrollar que esos líderes logren metas desafiantes, ha extendido él y esas personas su marca personal, eh, dentro y fuera de la organización. Ese es un nivel bastante elevado. ¿Y cuáles son las ventajas, ¿no? Como tú ya formas líderes, acá ya te vuelves un formador de líderes, creas una cultura de liderazgo, una mentalidad ganadora en donde se crea una organización líder, en donde de alguna manera el éxito está relativamente asegurado, ¿no? Aquí es donde ya las personas empiezan a ver una transformación mucho más profunda, mucho más del ser, ¿no? Eh, ya te permite tener una visión de poder reconocer qué personas tienen esas habilidades, ¿no? También algo que es característico de estas personas o de este nivel es que ya estás dejando un legado, ¿no? Un estilo de liderazgo. Acordamos que en una de las posiciones se hablaba de que se ve la mano, ¿no? En el nivel 3, ¿no? Se ve la mano del líder. Acá básicamente ya es como que ya toda la organización lo ve, y hay mucho de cómo se ve esto, de seguir apostando. Tienes el respeto y la confianza de la mayoría, eh, y eso hace que tu zona de influencia, y eso es muy importante porque tu zona de influencia va a ir creciendo. Mientras mayor tu zona de influencia se dé, eso genera que obviamente vas a tener mayor responsabilidades, pero vas a tener un impacto mayor en la sociedad. Básicamente los que están en este nivel ya es un impacto en la sociedad propiamente dicho. Lo otro es que, ¿cuáles son las ventajas, no? Que nuevamente creemos que ya llegamos y no hay más donde escalar. Y eso, por más que yo les diga, ¿no? O sea, son 5 niveles, también hay subniveles dentro de esos niveles, ¿no? Y el tema del liderazgo, el liderazgo se desarrolla en un contexto, el contexto cambia, ¿no? El líder de hace 20 años, en esta sociedad actual, que ya han pasado 2 décadas, no es el mismo líder. Y pudo haber llegado a un nivel 5, pero ahora tuvo que evolucionar porque el contexto cambió, ¿no? Y eso es muy importante porque siempre hay que tener en cuenta
de dónde somos, ¿no? Cuál es el inicio, cuál es el esfuerzo que hemos tenido para lograr todo lo que estamos logrando. También aquí el tema del ego siempre, porque el ego y los logros y todo lo que has logrado y todo este seguimiento y esta, no devoción, pero sí este seguimiento por muchas personas pueden generar mucho efecto, un tema de confianza y puedes hasta de alguna manera abusar de eso, ¿no? Tienes tanto impacto que también tienes que estar muy enfocado en cuáles son tus metas. Si bien eres un líder, no necesariamente eres líder en todo. Y a veces queremos abarcar mucho, queremos desarrollar muchas cosas y lamentablemente no se puede, ¿no? Y como le decía siempre, el poder es muy engañoso y te puedes jugar muy malas pasadas, ¿no? Por eso que acá tienes que haber trabajado en el tema personal también, ¿no? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo llegamos al máximo desempeño y cómo lo seguimos manteniendo? Acá no solamente es llegar al máximo, sino mantenerlo. Debe de estar en constante interacción con tus otros líderes, con los líderes que estás haciendo, seguir formándolos, porque vas a seguir aprendiendo de ellos, ¿ya? Seguir con un constante aprendizaje, a cada un punto en donde tú empiezas a crecer y ya la responsabilidad que tienes de seguir formando líderes, ¿no? Al punto en ser muy desprendido de que esta persona en algún momento pueda superarte en capacidad, en conocimientos, y pueda, lo que uno siempre piensa, no me va a quitar mi puesto. Y no, porque lo normal es que si esa persona te va a quitar tu puesto, te lo puede quitar, pero tú vas avanzando a otro puesto, vas avanzando a otro nivel de liderazgo, ¿no? También es muy importante que empieces a generar estos espacios para otros, a ayudarles a hacer el camino a otros líderes, ver a los líderes y sus habilidades, ver a los líderes potenciales y ayudarlos a llegar a la meta. Entonces, en conclusiones, ¿no? En el nivel 1 de la posición, te siguen porque no les queda de otra, ¿sí? En realidad, si es que es un tema acá yo pongo un ejemplo del trabajo, ¿no? Si no, o sea, te tengo que hacer caso porque eres mi jefe y si no, me quedo desempleado, ¿no? Y esto de alguna manera nos está diciendo, ¿no? Que son las primeras manifestaciones del ego, ¿no? Porque hay poder, entonces el ego se infla, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a ver cómo podemos de alguna manera empezar ese autoconocimiento, ¿no? Porque para trabajar con equipos, con grandes resultados y equipos de alto rendimiento, es algo que tienes que manejar mucho, ¿no? O sea, el primer paso es el tema del autoconocimiento y empezar a desarrollar ciertas habilidades que nos permitan mejorar. En el nivel permiso, acá básicamente ya te siguen porque quieren hacerlo, pero para que te siga alguien, primero debes de escucharlo, ¿sí? O sea, primero debes de escucharlo, generar la confianza de manera real y poder empezar a trabajar con ellos. El nivel de producción, acá las personas, te das cuenta que ya te siguen, ¿no? O sea, porque quieren hacerlo. O sea, realmente, por todo lo que has hecho, no de manera individual con ellos, pero sí de manera grupal, y eso es algo que debes aprovechar. Pero cuando ya estás en ese camino, ya debes de pasar al siguiente nivel, que es el desarrollo de personas, en donde las personas ya te están siguiendo porque ya se empezado a impactar en ellas de manera individual, ¿no? Acá es muy importante, y eso sí me gustaría que lo tengan claro, que es poder mencionarle lo que tú quieres que sepan y quieren que realicen, ¿no? Mostrarles el camino de qué cosas quieren que sepan y qué cosas quieren que hagan, hacer que ellos muestren qué saben hacer, ¿ya?
pedirles que cambien lo que están haciendo de manera inadecuada y pedirles que lo hagan una y otra vez hasta que puedan desarrollarlo. Aquí es un tema donde tú te vuelves una persona en donde de alguna manera les muestras cómo hacerlo, darles un feedback, les das las oportunidades para que lo realicen y le das la confianza, ¿no? Y en el nivel 5 como tema final, te siguen debido a lo que eres y lo que representas fuera de donde te conocen principalmente. Entonces, eso es en principio, acá hay otra, eso es en principio todo el tema de los 5 niveles, viéndolo de John Maxwell, ¿no? Que nos permite a todos poder tenerlo, aunque sea saber que hay niveles, que hay que con algunas personas estoy en diferente nivel, por más que estemos dentro de esto, que el poder no lo tengo yo, que es un constante aprendizaje, que hay mucho esfuerzo, porque hay mucho trabajo en uno mismo, trabajo en los demás y bastante transparencia, ¿no? Y el tema de controlar mucho el poder, no cegarte por el poder. Y para ir terminando, acá hablo de la pirámide de éxito de Wooden, que básicamente te da ciertas características de qué es lo que tenemos que empezar cómo se trabajan para poder llegar a un nivel de liderazgo. Entonces vamos acá en la base, ¿no? Que tú tienes que trabajar con entusiasmo, ¿no? Con el tema ser bastante cooperativo, desarrollar habilidades de lealtad, ser leal, estrechar una cierta amistad y trabajo constante, un trabajo duro, un trabajo donde sabes que, o sea, hay que trabajar. Operativamente, aquí el tema es mucho más fuerte. Pasamos al otro nivel, en donde también tienes que empezar a trabajar el tema del autocontrol, ¿no? Observar los detalles, tener iniciativa, propósito, y todo esto que tú lo tengas, tu equipo lo va a empezar a desarrollar. ¿Sí? Acá, como te decía, cada día te siguen porque desean seguirte, y acá es donde tú te empiezas a trabajar con mayor énfasis el tema del autocontrol. Aquí tenemos en el tercer nivel un poco el tema de que tienes que cuidar tu salud física, mental y espiritual. Y eso es muy importante. Muchos solamente cuidamos una parte, ¿no? Que es la física, pero no el tema espiritual, el tema mental, que es muy, muy importante. Acá hay que trabajar con mucha destreza, empezar a trabajar mucho más en objetivos grupales, porque acá de alguna manera ya tú estás en un nivel en donde tienes mayor confianza con ellos. En este nivel es desarrollar un poco más, ser más sereno, generar más confianza, dar más confianza. Y en el último escalón, o en la cima de la pirámide, está el tema de la competitividad. Eso no quiere decir que todos estos no los vayas a trabajar, tienes que trabajarlos para poder desarrollarte y poder tener un éxito fuerte en el tema de ser más competitivo. Esto es muy importante en realidad y tenerlo en cuenta porque para tener el éxito no es llegar a tener éxito, es mantenerte en la cima, ¿no? Y bueno, eso sería todo por ahora. Yo les agradezco la atención, espero que haya sido de su agrado y estamos viéndonos en otra oportunidad. Les agradezco por la compañía y estamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos los participantes. Gracias a nuestro especialista. Gracias por esa información actualizada que nos puede servir para todo ámbito de nuestra vida. También agradecemos a nuestros seguidores en nuestro canal, Cerebral Emotion Internacional y Nacional, en nuestras canal de Facebook y YouTube. Muchas gracias, Jorge. Vamos a seguir estas charlas, vamos a seguir contando con Jorge, con su experiencia, con todo lo que esa experiencia le ha dejado como aprendizaje para poder compartir con nosotros. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima.
Hasta luego, cuídense.